Hola, ¿qué tal? Estaba haciendo apuntes de psiquiatra amateur, de psicólogo improvisado, para ver cómo interpreto a Aníbal Torres con estas cosas vomitadas en relación a Sol Carreño, ¿no? Mala madre, mala mujer, mala esposa, mala hija. ¿Qué le pasa al doctor Torres? ¿Incontinencia verbal senil? No, sería insultante decir eso. ¿El sentimiento de impunidad por ser primer ministro? Quizás. ¿Sentimiento de estar blindado por tener una edad tan provecta y tan respetable? No lo sé, pero en todo caso es un exceso, en todo caso es un pecado absoluto insultar a una persona así por discrepar con ella. Y entonces, claro, votaron a Uribe porque perdió Cristal ayer. Hombre, sería muy buena idea si Castillo tuviera buenas ideas de cambiar de primer ministro de una vez, ¿no? Este exceso aberrante del doctor Torres lo inhabilita como primer ministro y como árbitro y como mediador y como interlocutor y como par entre pares de cualquier negociación, diálogo, tregua, en fin, ya no digo concertación, posible. Pero claro, tratándose de Castillo, ¿quién puede pedirle al señor Castillo reacciones de político fino, decisiones de estadista? ¿Quién puede pedirle, no? Es un exceso, es una crueldad casi pedirle eso. Sin embargo, no pierdo la esperanza. Sí, pues hoy día ha habido un simulacro multipeligro que nadie ha acatado, según todos los informes que tengo. Nadie ha tomado en serio. Y mi propuesta es que, ¿por qué no hacemos un simulacro de país? Y simulamos que somos un país y tenemos un presidente que toma decisiones rápidas, importantes, cualitativamente indiscutibles, y que tenemos además un Congreso que no está lleno de marabuntas ni de parásitos, sino de gente, en fin, entendida en las cosas de la política, con muy buenas intenciones, no secuestrada por los lobbies ni por las pandillas, sino entregada a la dación de leyes importantes. Eso es un simulacro que deberíamos hacer, ¿no? Y que tenemos un poder judicial sano, rápido, ágil, y un tribunal constitucional independiente del Congreso, y una defensoría del pueblo que no es idiota, ¿no? Que no es idiota, sino que está atenta a lo que debería atender. Y en fin, así deberíamos hacer hoy día, mañana, un día, un simulacro de país. Guido Bellido ha renunciado a Perú Libre, quizás el más astuto de toda la escena perulibrista, ¿no? Se va porque, en fin, le da la gana. Dicen que quiere formar bancada. No creo, yo no creo que quiera formar bancada. Yo lo que creo es que quiere o ha querido librarse de Vladimir Cerrón, y eso ya es suficiente señal de salud mental. Guido Bellido no quiere la persecución de Vladimir Cerrón, ni mucho menos. Y en fin, uno menos, y parece que se vienen 4 o 5 más. Con lo cual, la capacidad extorsiva de Cerrón queda reducida a 0 o a casi 0 en relación a Castillo. Y hoy día no se votó el asunto de la subcomisión de acusaciones constitucionales con el adefesio de traición a la patria, impulsado por 2 auténticos esperpentos de la política, ¿no? El señor Diego Bazán y la señora Norma Yarrow, ambos de Avanza País. Desertores, ¿no? Prófugos de otro partido, pero que, en fin, recalaron en Avanza País, el partido del crepuscular Hernando de Soto. Bien, no se votó porque Lady Camones
bien aconsejada, y en este caso ha escuchado el buen consejo, me asombra y admito que es una buena noticia. Lady Camones, bien aconsejada, ha tratado de postergar el asunto porque sabe que es ridícula la acusación de traición a la patria. Es absolutamente ridícula, es monstruosamente ridícula, y lo único que se lograría sería que la OEA nos caiga con un dictamen absolutamente favorable a la óptica del golpe de Estado, ¿no? Esto es un invento puro, adefesiero, respecto de una declaración ingenua, tonta, digamos, pro-altiplánica del señor Castillo, pero que en todo caso remitía la idea de una posible cesión territorial a un referéndum. O sea, ni siquiera decía, yo voy a tomar la decisión, no, y encima un referéndum, y el referéndum, por supuesto, iba a decirle recontra no, porque si algo tenemos claro los peruanos es que cualquier salida marítima de Bolivia tendrá que pasar por territorio chileno, con anuencia nuestra. Sí, pues, no le debemos nada a Bolivia. Bolivia nos metió en la guerra, porque el señor Manuel Pardo firmó un tratado secreto con Bolivia en 1873, que nos obligaba a, en fin, a hacer fraternidad con Bolivia en caso de guerra, ¿no? Si hubiese casus belli, entonces teníamos que ir a la guerra. Ese era el tratado secreto del 73, mal firmado por don Manuel Pardo, un error descomunal de su gobierno. Y Bolivia nos metió en la guerra porque impuso un impuesto de 10 centavos, 10 centavos al salitre y al quintal de salitre, y por 10 centavos al quintal de salitre, a pesar de que se había comprometido a no subir los impuestos en 25 años, fuimos a la guerra. Y resulta que Bolivia, una vez que nos metió en la guerra, nos abandonó. En 1880, al año siguiente, se largó de la guerra. Y, por supuesto, no sufrió ni la invasión, ni la vejación, ni la permanencia de un ejército de ocupación como la sufrimos nosotros. Así que, claro, esto no lo sabe Castillo, porque Castillo no ha leído de historia del Perú casi nada, ¿no? Casi nada, pero en fin. Dijo estupidez y media en aquella entrevista humillante que le formuló un mexicano sobreexcitado, notoriamente sobreexcitado, y quedó por las patas de los caballos, ¿no? Pero eso no puede convertirse en una acusación por traición a la patria. La patria es un poco mayor, es un poco mejor que eso, ¿no? Se produjo la marcha. Hombre, no fue la marcha, la gran marcha, el marchón, ¿no? No fue, pues. Tampoco fue ridícula, tampoco fue minúscula, tampoco fue, digamos, un fracaso, pero no fue el gran marchón, el marchón espectacular que un sector de la derecha imaginó. Pero sí hubo miles de personas, yo diría que entre 20 y 25.000 quizás, una tribuna del estadio, una tribuna bien llena del estadio, y bueno, está muy bien que haya marchas y está muy bien que haya expresiones. Lo que está mal es que el señor Enrique Guerci demuestre que, aparte de ser fujimorista en esto de interpretar el artículo 117, interpretar auténticamente el artículo 117 de la Constitución, aparte de ser fujimorista, ahora diga locuras como esta, ¿no? En marcha, dice, en la marcha de ayer, que organizó su hijito, Lucas, que coorganizó su hijito, junto con Jorge del Castillo, Lourdes Flores y toda la nueva generación de la política peruana. En fin, dice que en la marcha hubo agentes extranjeros. ¡Wow! Enrique Guerci. No sé qué está fumando Enrique Guerci.
Wow, no sé qué está fumando, de verdad. Dice, textual, citado por el diario Expreso, dice, cayeron bombas lacrimógenas que no tenían la trayectoria parabólica, que caían desde arriba. Y entonces añade, existen las sospechas de que había terceras personas en los techos, infiltrados, que podrían ser agentes cubanos ligados al Gallo Zamora. O sea, ¿qué le pasa a Enrique Gersi? ¿Qué está fumando, qué está bebiendo o de qué se está absteniendo para imaginar esto? El Gallo Zamora, o sea, el embajador de Cuba. ¿Se imagina al embajador de Cuba organizando muchachos, unos lanzadores de bomba lacrimógena en territorio peruano? A ver, ¿qué pasa? Pero yo digo, a veces la derecha es tan bruta, aparte de achorada, tan bruta. Sí pues, la derecha es tan bruta que un hombre inteligente, brillante, abogado riquísimo y exitosísimo como Enrique Gersi es capaz de decir esta estupidez y no avergonzarse. Y en fin, sí, claro. El Gallo Zamora lanzando bombas lacrimógenas desde arriba. Y Lucas Gersi, el hijo de Enrique, diciendo, sin un empujón de la calle, el Congreso no va a actuar. Y cree que ayer se dio el empujón. El Congreso tiene una dinámica propia que no va a tener que ver con la marcha de ayer, por si acaso. Es otra dinámica esa. El Tribunal Constitucional, ad hoc, es decir, ad hoc respecto del Congreso, el Congreso lo nombró y aquí están ya las primeras consecuencias. El Tribunal Constitucional ha creado un precedente porque ha emitido un fallo que faculta a los parlamentarios, a los congresistas, a tener iniciativa de gasto, cosa que está prohibida por el artículo 79 de la Constitución, que dice las iniciativas legislativas del Congreso no tienen iniciativa de gasto, no implican iniciativa de gasto. El TC ha interpretado auténticamente el artículo 79 y ha dicho, bueno, efectivamente no tienen iniciativa de gasto para el presupuesto vigente, pero para el próximo sí. Qué horror, ¿no? Esto es monstruoso, ¿no? Por si acaso. Es el populismo más cochino que puede uno imaginar. Cuidado con esto. David Tuesta, exministro de Economía, dice textualmente, la decisión del Tribunal Constitucional es un escándalo. Le acaban de dar barra libre al Congreso para hacer lo que le venga en gana. El TC irresponsable, por supuesto, atado al Congreso, al que le debe todo, pero en fin, podría mostrar dignidad ahora que es independiente, ¿no? Le ha dado al Congreso capacidad de gasto. ¿Se imaginan lo que es eso? ¿Se imaginan con todos los chiflados que hay en el Congreso? ¿Cuántos querrán efectivamente fundar universidades, filiales, no sé qué, capacidad de gasto? Esto es muy grave. Esto seguramente se habrá de derogar cuando el Perú recupere la cordura. ¿Cuándo será? No me pregunten eso, por favor. No me pregunten eso. Wow. Sí, pues esto era el titular de hoy. El titular de hoy, bien puesto. Día decisivo para el proceso del caso Lava Jato. Porque hoy día iban a testimoniar, ¿no? Iban a testimoniar Odebrecht y demás. Hoy. Pero resulta que la Fiscalía presentó una solicitud, hoy mismo. Y, bueno, no sé si hoy mismo, pero hoy día la sala penal respectiva dice, acepto la solicitud de la Fiscalía, no dijo cuándo había planteado la Fiscalía eso,
Y vamos al 16 de enero para entrevistar al señor Odebrecht y el 17 de enero del 2023 para entrevistar a Jorge Barata, los delincuentes Marcelo Odebrecht y Jorge Barata. Para enero. La Fiscalía cree que así, dándose un tiempo, noviembre, diciembre, comienzos de enero, 16, 17 de enero, la Fiscalía cree, supone, ingenuamente, pero no sé si ingenuamente, ¿no? Porque tontos no son, vivazos que son. Supone que en enero ya las cosas se habrán arreglado con las autoridades judiciales, con la Fiscalía, ¿no? De Sao Paulo y Curitiba y demás, las autoridades brasileñas que encubren a esta gentuza. No va a ser así. Lula es presidente otra vez y va a haber un cerco ahí, un cerco protector en relación a esta gente. Y por supuesto, el caso se ha caído. Ahora, no se ha caído del todo porque están todavía, digamos, los testimonios están en hojas, están ahí. El problema es que el caso se debilita en extremo porque esos testimonios no van a ser confirmados de modo verbal en el juicio oral, que por eso se llama juicio oral, porque la gente habla. Pues no van a hablar, doctor Vela. Y ya es tiempo de que sepamos qué firmaron ustedes. Siguen considerando secreto el acuerdo con Odebrecht. ¡Qué sinvergüenzas! De verdad, qué sinvergüenza. ¿Consideran secreto lo que firmaron con Odebrecht en nombre del Estado? ¿Qué cosa? ¿Secreto? Se firma con unos gángsters un acuerdo. Muy bien, se dice, no me hagas revelar el acuerdo porque todo se puede caer. Entonces los periodistas decimos, sin un poco de respeto, pues. Y resulta que después los gángsters dicen, ya no hablo, no me da la gana de hablar. ¿Y siguen conservando el secreto? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar esto? Bueno, el Perú es así. Los peruanos son pacientes. Y Boric, el presidente de Chile, sí se atrevió con las AFPs, ¿no? Él sí. Ha cortado con las AFPs y ha inaugurado un sistema de pensiones mixto, donde va a haber efectivamente privados, que no van a ser AFPs, y Estado. Toda una propuesta, todo un ensayo, por supuesto tiene el Congreso, en fin, como instancia de aprobación, y eso le va a costar mucho, pero por lo menos la idea del cambio, ¿no? La idea de que nada es pétreo, infinito, inmortal, sagrado, ¿no? Me gusta ensayar cambios, porque no puede ser que la gente, que la derecha siempre nos diga, nada se toca, estoy hasta acá, hasta la coronilla de ese mensaje, nada se toca, la Constitución no se toca, la receta neoliberal no se toca, ¿no? Pues ahí tienen a Castillo, la respuesta de Castillo, no se toca, ¿no? Ahí está pues, no se toca el fujimorismo, no se toca, ¿no? Ahí está, apellido pues, Aníbal Torres pues, ¡wow! Estos son increíbles, ¿no? Increíbles. La derecha es burra a veces, como la izquierda en muchos aspectos, ¿eh? Pero la derecha es burra hasta en su prensa, ¿no? Resulta que han inventado este plan para asesinar a la fiscal Barreto y al coronel Colchado. Primero dijeron que el autor de esta idea de matar a Marita Barreto y a Harvey Colchado era un tal Jorge Fernández, alias El Español. ¡Wow! El Español. Madre mía. Yo me preocupé mucho, ¿eh? Miré a Rebeca, ¿qué es esto? El Español. ¡Wow! ¿Será gallego? Dije. Gitano. No, ya no es El Español. Ahora es
Cristian Delgado de la Flor Rojas, condenado el año 2010 por tráfico ilícito de drogas. ¿Y cómo tramó todo? En la cárcel. En la cárcel. En el pabellón 4 del penal Sarita Colonia. Ya no es el español, ahora es un reo que tramó todo en el pabellón 4 del penal Sarita Colonia en el Callao. Ahí le escribió a otro convicto llamado Miguel Ángel Martín Morón, mejor dicho, que ya está libre, un ex convicto, mejor dicho, y le puso este mensaje en una carta que, por supuesto, la policía ha encontrado como prueba final. Cuidado, la chamba está dirigida para el jugo especial. Tú me entiendes, la dueña de la juguería es la tía Marita. El otro que le abastece es Colchón, o sea, Colchado. El negro franco de la divisa es el plato fuerte. Solo faltaría ubicar a uno que le dicen Vica. Son tan burros que creen que la gente se va a tragar esto. Castillo planeando la muerte de ambos y encargándosela a un tipo del penal, a un narco condenado el año 2010 que a su vez le encarga a otro narco que ha salido ya. Son idiotas, de verdad. No quiero insultar, pero no quiero insultar a los idiotas, quiero decir. No, disculpen, pero no entiendo a qué nivel estamos llegando. No entiendo para nada, no entiendo. Y la verdad es que me alegra no entender. Me alegra no entender. Ahora viajemos un ratito y viajemos a Israel. Pobres palestinos, lo que les espera. Netanyahu ha logrado, o está logrando, la mayoría está a punto de consolidar ya gobierno. Y resulta que lo ha logrado conversando con Shas, 11 escaños, ultraderecha, pero ultraderecha chavetera, Judaísmo Unido de la Torá, 7 escaños, y sionismo religioso, 14 escaños. El jefe político de sionismo religioso es Itamar Ben-Gvir, un político de 46 años que ha militado en un partido de ultraderecha, imagínense, ultranacionalista, que se llama Kash, que promueve la expulsión de árabes palestinos, la expulsión sin motivo, la expulsión, es decir, racista. Es un partido que fue ilegalizado por las leyes antiterroristas del propio Israel, dadas sus posturas fascistas y radicales. Un miembro de ese partido, un miembro de ese grupo, en 1994 cometió una masacre contra palestinos en Hebrón. Con esa gente se ha aliado Netanyahu y el pobre Biden, que cada día está más ido, el pobre, ido, totalmente ido, le dicen, venga, presidente, y va con su paso trémulo, no sabe a dónde, decididamente a ninguna parte. Ya lo felicitó, por supuesto. Netanyahu le ha dicho, el apoyo norteamericano es incondicional. El problema es que esto es un nuevo elemento de enorme tensión en el mundo. Un gobierno progresista, plural, israelí, es lo que más le conviene a Israel. No hay posibilidad alguna de paz en Medio Oriente si no hay una negociación y si no hay un Estado palestino reconocido y si los palestinos no reconocen definitivamente a Israel y si no tienen transacciones, si no se otorgan concesiones mutuas. En fin, metáfora del Perú, la informalidad. La informalidad mata. No es que la informalidad nos convierte en este país de opereta que somos, ¿no? Donde efectivamente el 50% no paga predios, el 78% de la economía es informal, y por lo tanto no hay no hay Estado.
Hay gente, pero no hay Estado. No hay cómo ordenar un país así. Pero también mata. Y lo acabamos de comprobar con la muerte de esos dos obreros. Me conmovió mucho, ¿no? En Ventanilla. Dos obreros que estaban construyendo clandestinamente, sin autorización municipal, fíjense ustedes, un local de la Asociación de Microempresarios Inca Pachacútec de Ventanilla. O sea, los microempresarios, informales todos, de Ventanilla, informalísima toda, construían clandestinamente un local igualmente informal, sin ningún tipo de seguridad, y por supuesto se cayó una pared y mató a dos. Metáfora del Perú. Sí, claro. Por eso digo que tendríamos que hacer un simulacro multipropósito de país, a ver si empezamos a ensayar de una vez, ¿no? Estaré hasta el último día de mandato porque el pueblo así lo ha decidido, dice don Pedro Castillo. Castillo asegura que libra una batalla contra los enemigos del cambio. ¿Qué cambio? ¿Qué cambio, señor Castillo, señor presidente? ¿Qué cambio? Ningún cambio. Lo que hay es una caja de cambios que manejaba Fray Vázquez, Juan Silva y toda la pandilla. ¿Cambios? Caja de cambios. Madre mía. Como si él estuviese al frente de un gobierno que estuviese suscitando cambios, produciendo cambios. Ningún cambio. No hay ningún cambio importante. No ha cambiado nada. Al contrario, es un presidente redundante, repetitivo, ¿no? Está haciendo la misma porquería que gobiernos anteriores. Mal gobernando, permitiendo robar, quizá robando el mismo, permitiendo robar con toda seguridad. Eso está probadísimo. Y el que permite robar, hombre, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? Quien encubre delincuentes, ¿qué cosa es? Delincuente, pues. Sí, pues, cómplice. Metáfora del Congreso, también símbolo del Congreso, emblemático. Don Arturo Alegría, esto lo descubrió en La República, el diario de La República, un día recibió a los señores de Llorente y Cuenca. Llorente y Cuenca, la super agencia esta de, en fin, de publicidad, de imagen, lo que quieran, de chancaca, Llorente y Cuenca. Los recibió y al día siguiente votó en contra del informe que responsabilizaba a Repsol. Llorente y Cuenca es la que lleva la cuenta de Repsol. Eso es el Congreso del Perú. O sea, mermeleros de este nivel. Mermeleros de este nivel, mercachifles de este nivel. Vendedores de votos. Vendedores de votos. Sí, claro. Esto no lo dice ningún periódico exagerado ni tremendista, lo dice la UNESCO. La UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. En el año 2050, 1/3 de los glaciares protegidos no existirán. Ahorita nomás, Ahorita nomás. En 28 años. 1/3 de los glaciares protegidos. Se trata de 18.000 glaciares en 66.000 kilómetros cuadrados, en 50 lugares distintos del mundo. Claro, es un promedio, ¿no? 1/3, porque en África van a desaparecer todos. Por ejemplo, los de Tanzania, los del Parque Nacional de Kilimanjaro. Todos. Sobre estas cosas se habrá de preocupar la próxima generación, porque esta que está mandando, esta que está gobernando, no sirve para nada. No sirve para nada. Y aquella niña maravillosa, Greta, ¿no? Ella probablemente, y su gente, gobernarán el mundo, espero, ¿no? E impedirán que este planeta, asfixiado por tanta
cochinada, intente respirar otra vez, intente salvarse, de eso se trata. Hay una encuesta sorprendente de Datum, ¿eh? De Datum, publicada por el diario Perú 21, y que voy a citar. La pregunta es, ¿está de acuerdo o en desacuerdo que el presidente Pedro Castillo haya recurrido a la OEA, argumentando que en el Perú se está implementando una nueva modalidad de golpe de Estado para sacarlo del cargo? O sea, ¿está de acuerdo con que Castillo haya llamado a la OEA? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Están en desacuerdo 58%. O sea, no debió llamar a la OEA. Pero fíjense, están de acuerdo el 35% de los encuestados. ¡Wow! ¡Qué sorprendente! El 35% dice, sí, está bien que venga la OEA, dándole la razón a Castillo. Siguiente pregunta. La Fiscalía de la Nación ha presentado una denuncia constitucional ante el Congreso en contra del presidente Castillo por graves delitos de corrupción. En su opinión, ¿qué debería ocurrir? Que se suspenda a Castillo, 17%. Que se vaque al presidente Castillo, 43%. Que el presidente Castillo continúe su mandato hasta el 2026, 37%. Sorprendente, ¿no? 37%. Con un presidente como este debería estar en 17, en 11, en un 9, 37%, lo cual vuelve a demostrar, y lo hemos dicho aquí varias veces, que hay un voto ideológico, casi racial, de clase, que viene de lejos, que viene de resentimientos muy antiguos y que viene de una división y de lo que Basadre llamó el abismo social. Se mantiene el abismo social, es enorme. Uno se asoma al abismo y ve el centro de la Tierra. Desde el Perú se ve el centro de la Tierra, dado el abismo que tenemos. Y la última pregunta que cito aquí. ¿Cree usted que el presidente Castillo tiene la voluntad o no tiene la voluntad de colaborar con las investigaciones de la Fiscalía de la Nación por los casos de corrupción? No tiene la voluntad, un 60%, pero sí tiene la voluntad, 35%. Férreo, duro, fuerte. Y por eso es que en la calle de Lucadersi no va a poder hacer esto tan fácil. No es fácil. Esto es una tarea dura, una tarea en la que hay que actuar con mucha inteligencia, con mucho tino, porque es difícil. Hay efectivamente un núcleo duro, una especie de resistencia atrincherada de voto doctrinario casi, de gente que considera que Castillo está hackeado. Y claro que está hackeado. Lo hackearon desde antes de que lo ungieran presidente. Antes, desde mayo, junio, qué mes más espantoso fue junio, principios de julio. Pero Castillo se ha ganado a pulso la repulsa de mucha gente, repulsa completamente justificada. Nosotros mismos, en nuestro semanario, dijimos hay que respetar las elecciones. Oiga, es golpe de Estado, desconocer las elecciones. Eso es Bolsonaro, es Donald Trump. ¿Qué es esto? ¿Qué te pasa? Pero claro, ¿quién puede defender al gobierno de Castillo? ¿Quién puede defender al gobierno de Castillo? Bueno, esos 35, 37% sí lo hacen. Y yo no creo que sea un aplauso a la gestión de Castillo, que es casi nula, inexistente, sino es un voto en contra. Más que un voto a favor de Castillo, es un voto en contra de la prensa corporativa, la derecha monótona, la televisión tóxica, el canto, la melopea esta única que todos los días nos dice lo mismo. Y el problema está claro, mucha gente que dice, sí, muy bien, votamos a Castillo, ¿y quién queda?
que era el tipo que se junta con Llorente y Cuenca, que eran estos señores del Congreso, que de verdad son, en muchos casos, en fin, tan sospechosos y tan pasibles de delito penal como el señor Castillo, para decirlo claro. The Economist, la gran revista conservadorísima, por supuesto, pero gran revista, habla de que la inflación empieza a ser un fenómeno que no cede en el mundo. Y cita el caso chileno. En Chile, el Banco Central de Chile, igual que hizo el Banco Central aquí en Perú, ha ido subiendo las tasas de interés para controlar la inflación, ¿no? Encarece el dinero para que haya menos demanda, menos consumo, y entonces la inflación puede bajar. Pues en Chile ha pasado exactamente lo contrario. En Chile la tasa de interés decretada por el Banco Central de Chile ha llegado a 11,25%, está ahorita en 11,25%. La de Perú es 7,5%, imagínense, en Chile es 11,25%. Y sin embargo, la inflación del mes de septiembre ha subido a 14% en Chile. Y entonces, en base a este análisis y a otros componentes, The Economist dice que dice lo siguiente, yo después daré mi interpretación. En un entorno de alta inflación, como en los años 70, hogares y empresas comienzan a seguir la pista de la inflación, lo que con el tiempo genera cambios de conducta que podrían atrincherar a la inflación. Si eso ha ocurrido, quizás se necesiten otras herramientas. O sea, lo que quiere decir The Economist es que lo que se está produciendo en el mundo es la expectativa inflacionaria que alimenta la inflación. Es decir, yo soy un bodeguero, veo la inflación, subo el precio para cubrirme, porque el costo de reposición me asusta. ¿Cómo voy a reponer este jabón? Mañana me va a costar más, entonces ya lo subo desde ahora. Y eso es una bola de nieve que se hace gigante. Cuando ocurre lo de la expectativa inflacionaria, es decir, hay mitad especulación y mitad realidad. Y el fenómeno se hace incontrolable en muchos aspectos. Mucho cuidado, mucho cuidado. Por eso es que el estúpido fallo del Tribunal Constitucional de darle iniciativa de gasto al Congreso no solo es estúpido, sino que es criminal. Ángel Páez en La República nos recordó esta anécdota maravillosa, ¿no?, que los fujimoristas quisieran no recordar. Lo que ocurrió el día 2 de noviembre del año 2000 en Palacio de Gobierno, cuando Fujimori convocó en su despacho, todavía presidente, a los involucrados en el pago de 15 millones de dólares que había exigido Vladimiro Montesinos como CTS. Fujimori le dijo: tengo que prescindir de ti. Ah, sí, entonces me debes 15 millones, eso es mi CTS. Claro, era un chantaje cochino, ¿no?, de secuaz a jefe de pandilla. 15 millones. Y Fujimori le dijo al ministro Carlos Bergamino, que era ministro de Defensa, 15 millones. Y sacaron 15 millones, como manejaban todo, ¿no? 15 millones, los metieron en... Y el señor Fujimori dispuso de sus 15 millones, que se los dio para que los metieran en bancos suizos a los traficantes de armas Bisudit, Ilan Bell y James Stone. Bueno, en un momento dado, Bergamino, viendo el deterioro de la situación, le dice a Fujimori: devuélveme los 15 millones porque no quiero ir preso. No quiero ir preso. No voy a ir preso por ti, ni por Montesinos, menos por Montesinos. Entonces Fujimori cita a Bergamino, cita a Víctor Aritomi, que era su cuñado, embajador de Perú en Japón, y cita al ministro de Economía de aquel entonces, Carlos Boloña. Y le dice a un edecán: trae la maleta. Y hay un tipo que trae la maleta de atrás del despacho, una maleta con 15 millones de dólares en efectivo, para devolvérselos a Bergamino, para que Bergamino
Y Bergamino lo recibe feliz, porque dice ya, ok, se arregló todo, no voy preso. Me devolvieron los 15 millones, ahora tengo cómo ponerlos. Y efectivamente, así fue. Y Fujimori, cuenta Páez, recuerda Páez, aceptó el delito cuando vino el juicio y dijo sí, efectivamente. Además, juicio por anticipado, ¿no? Ya, acepto el delito, que no haya proceso. Y efectivamente le admitieron eso, pero nunca dijo de dónde sacó los 15 millones que devolvió. Claro, ahí está, de su fortuna personal, pues. De su fortuna que nunca apareció, entre comillas. Ahí está. Bueno, noticias ahora de Radio Crimen. Radio Crimen, transmitiendo en frecuencia modulada desde Caracas. Radio Crimen. 19 venezolanos con antecedentes, todos con antecedentes, pescados en un yate, ahí, en la punta, felices, borrachos, drogados, y cuando se vieron descubiertos arrojaron celulares, armas, todo lo que fuese posible. Bueno, sí. Y noticia de hoy, del diario Ojo, como yo leo policiales, me entero, 2 venezolanos acaban de matar, ayer fue, rumbo a Chaclacayo, a su casa, estaba un empresario llamado Javier Ortiz Obregón, 44 años, una moto se les paró en un semáforo, en el muy duro tránsito hacia Chaclacayo, bajaron los 2, le dispararon al tipo 10 tiros y lo mataron. Son Janfer Rafael Áñez Vega, de 18 años, y José Rodrigo Acevedo Rodríguez, de 22 años, los 2 venezolanos, los 2 ilegales, los 2 indocumentados, y gracias a Pedro Pablo Kuczynski tenemos esta ola de, en fin, asesinos importados. No nos bastaban los nuestros, ¿verdad, PPK? No nos bastaban los nuestros. Tú tenías que congraciarte con la Casa Blanca, con la Cosa Blanca, si es que hablamos de Donald Trump, la Cosa Blanca. En el Perú, desde el año 2001 al 2021, se han perdido 2.700.000 hectáreas de bosques. Cifras oficiales, por si acaso, 2.700.000 hectáreas de bosques se han perdido en el Perú en una década. ¿Seguiremos en esto? No tengo dudas. No hay política ambiental. Los comuneros de Huancuire, que queda en Apurímac, se tomaron las tierras del Tajo de Chalcobamba, de la empresa MMG Las Bambas, exigiendo ser accionistas. La tomaron, pues, listo. Hernando de Soto los alienta. Hernando de Soto cree que los comuneros, en fin, tienen todo el derecho al subsuelo, como es en su país, los Estados Unidos. En su país sentimental, quiero decir, ¿no? Y así estamos. Así estamos. Las Bambas ya anunció que ha moderado su operación, o sea, la ha rebajado. Y la minería está en jaque en un momento en que el cobre está en alza, en un momento en que estamos, digamos, derrochando bonos y gastos sociales de emergencia, y nuestros recursos mineros son los fundamentales para la recaudación. Pero como somos irresponsables, hacemos esto, fomentamos, y tenemos un gobierno como este, desde luego. ¿Qué hace el señor Castillo para evitar esto? Nada. No hay mesas de negociación, no hay coerción, no hay diálogo, no hay imposición de autoridad. La gente toma las carreteras, hace lo que le da la gana, secuestra turistas,
el otro día 140, ayer 70. ¿Qué es esto? La anomia, pues, la anomia que nos amenaza. La anomia, es decir, la anarquía como norma. La única ley, la no ley. Bien, ahora comentarios. No sé qué tiempo tengo, algún tiempo tengo. Voy a ser breve. El otro día me escribió un señor, bien intencionado, ¿no? Pero que además expresa un sentimiento muy difundido en el Perú, que por qué había escrito o me había pronunciado en contra del Reino Unido, cuando el Reino Unido, en fin, es amigo del Perú. Casi me dice siempre ha sido amigo del Perú. El Reino Unido, ¿no? Y yo quería recordar que James Blaine, que fue secretario de Estado norteamericano en el año 1881, fue al Senado norteamericano para hablar de la guerra Perú-Chile. Fíjense qué importante era la guerra del Pacífico, que en el Senado hubo una sesión para que el señor Blaine, que había sido secretario de Estado del presidente Garfield, que después sería asesinado, hablara sobre la guerra. Y entonces James Blaine, que comprendía mucho al Perú, quería al Perú, sin haber visitado el Perú, pero entendía perfectamente cómo era el asunto de la guerra, dijo lo siguiente, cito textual: el gobierno chileno ha anunciado la puesta en venta de 1 millón de toneladas de guano, que supongo valen 60 millones de dólares en Liverpool. En el anuncio se compromete a entregar la mitad al Banco de Inglaterra en beneficio de los tenedores ingleses de bonos peruanos que conspiraron en esta guerra contra el Perú. Fue una confabulación. Eso es todo. Fue saqueo y botín. No tuvieron tanta justificación como la tuvieron Hastings y Clive para lo que hicieron en la India. La guerra contra el Perú fue librada con el mismo interés que Clive y Hastings tuvieron en la India. Al final Inglaterra recoge todo para sí. Le preguntan, ¿toda la guerra fue por este territorio? Toda la guerra fue por este territorio que encerraba la riqueza, dice James Blaine. ¿Por el guano y los nitratos? ¿Nada más? Le preguntan. Sí, nada más. Fue para apoderarse de ellos. Es un perfecto error hablar de esta guerra como una guerra chilena contra el Perú. Es una guerra inglesa contra el Perú, con Chile como instrumento, y asumo la responsabilidad de esta afirmación. Chile nunca hubiera entrado ni una pulgada en esta guerra de no ser por el respaldo del capital inglés, y nunca hubo nada tan audaz en el mundo como cuando acordaron dividir el botín y lo saqueado. James Blaine, secretario de Estado en 1881 del gobierno de James Garfield de los Estados Unidos. Bien, una historiadora peruana, Claudia Núñez, ha presentado un libro que no he leído porque lo acaba de presentar, que se llama La Mariscala. Es sobre Francisca Zubiaga Bernales. Dice, ella es un personaje espectacular. Perú tuvo una presidenta mujer de 28 años, cusqueña, y eso no aparece en ningún libro de historia. Le ha dicho Claudia Núñez, historiadora, a la BBC. Bueno, la BBC ahora ya sabemos cómo está, ¿no? Está un poco caída. Pero la historiadora Claudia Núñez, pues, llama presidenta a quien no fue presidenta, ¿no? En todo caso fue la cónyuge, la consorte incondicional de uno de los tipos más repulsivos de la historia peruana, ¿no? Agustín Gamarra. Fue la mujer incondicional de este personaje, ¿no? Agustín Gamarra, traidor ancestral, traidor así de cabo a rabo. Traicionó a los españoles, con quienes por quienes había peleado, en contra de la independencia. Combatió a Mateo Pumacahua en 1814, era de los bravos, era cusqueño, pero español de adopción. Después se hizo independentista, y cuando vino San Martín le dijo San Martín, aquí estoy.
Luego traicionó a Lamar, al gran Lamar, a quien depuso en plena guerra con Colombia. En plena guerra con Colombia le dio un golpe de Estado a Lamar, su socio. Después traicionó a Santa Cruz, con quien había justamente golpeado a Lamar. Y cuando Santa Cruz, su socio, creó la Confederación Peruano-Boliviana, combatió, este señor, Agustín Gamarra, combatió a Santa Cruz. Y no solo eso, llegó a integrar el ejército chileno que combatió la Confederación en territorio peruano y que derrotó a los peruanos en Yungay. Y estuvo bajo el mando del general chileno Manuel Bulnes. ¡Wow! Y murió invadiendo Bolivia. No quería la Confederación, pero apenas subió al poder otra vez, invadió Bolivia y murió en Ingavi en 1841, en una batalla. Y la señora Francisca Zubiaga Bernales fue, en fin, la señora de este esperpento. Así que no hagamos ficciones. Hay mujeres muy notables y muy entrañables en la historia del Perú como para inventar cuentos chinos que la BBC, la nueva BBC, se traga. Creo que va a ser hora, ¿no? Pero sí, pero a mí me gusta hacer estos comentarios, la verdad. Me sacan de la cotidianidad. Hace muchos años que, en fin, leí Rayuela, el gran libro de Cortázar, y Cortázar es uno de mis autores favoritos, lo tengo siempre en la cabeza. Quise tanto a Cortázar que memoricé capítulos breves, pero los memoricé, de Rayuela. En Rayuela hay un párrafo que está escrito no en castellano, sino en un idioma inventado, que es el glíglico. Inventado por Cortázar, que era un humorista negro y se burlaba de todos, ¿no? Y entonces inventa este lenguaje que es erótico. Y es porno, pero porno fantasmal. Les voy a leer 4 líneas para que sepan cómo se puede hacer porno, no en castellano, sino un lenguaje inventado. Eboé, eboé, volposados en la cresta del Murelio, se sentían Valparamar, perlinos y márulos. Temblaba el troc. Se vencían las marioplumas y todo se resolviraba en un profundo pínice, en niolanas de argutendidas gasas, en cariñas casi crueles que los ordopenaban hasta el límite de las gunfias. ¿Se entiende, no? Se presiente, está ahí, ¿no? Temblaba el troc, claro, temblaba el catre, temblaba el troc. Qué bueno era Cortázar, era un humorista. No hay gran autor que no tenga una pincelada de humor. Joyce la tiene, por eso me gusta tanto también. Bueno, yo tengo con Cuba una relación dual, en fin, ya lo saben ustedes, pero yo amo a Nicolás Guillén, el gran poeta cubano que, en fin, se hizo incondicional de la revolución, estuvo contra Alberto Padilla, era enemigo de Neruda, Neruda le llama a Guillén el malo, considerando que Jorge Guillén era el bueno. Neruda lo odiaba y él odiaba a Neruda, se odiaban mutuamente, pero es un gran poeta. Y entonces Guillén, que era mulato, negro, escribió esta cosa hermosa sobre su negritud. ¿Sabéis mi otro apellido, el que me viene de aquella tierra enorme, el apellido sangriento y capturado, que pasó sobre el mar entre cadenas, que pasó entre cadenas sobre el mar? Ah, no podéis recordarlo, lo habéis disuelto en tinta inmemorial, lo habéis robado a un pobre negro indefenso, lo escondisteis creyendo que iba a bajar los ojos yo de la vergüenza. Gracias, os lo agradezco, gentiles gentes, thank you,
Merci, merci, bien, merci beaucoup. Pero no, podéis creerlo, no, yo soy limpio. Brilla mi voz como un metal recién pulido. Mirad mi escudo, tiene un baobab, tiene un rinoceronte y una lanza. Yo soy también el nieto, bisnieto, tataranieto de un esclavo, que se avergüence el amo. ¿Seré Yelofe? ¿Nicolás Yelofe, acaso? ¿O Nicolás Bacongo? Tal vez Guillén Banguila o Cumbá, quizá Guillén Cumbá o Congué, pudiera ser Guillén Congué, o quién lo sabe, qué enigma entre las aguas. Y sigue, ¿no? Podría seguir. Es música, es una rumba literaria. Mucha gente cita a González Prada con esto de los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, ¿no? Pero el contexto no se cita. El contexto es la venganza. La venganza. Exactamente dice así González Prada. Cuando tengamos pueblos sin espíritu de servidumbre y militares y políticos a la altura del siglo, recuperaremos Arica y Tacna y entonces, y solo entonces, marcharemos sobre Iquique y Tarapacá. Daremos el golpe decisivo, primero y último. En esta obra de reconstitución y venganza no contamos con los hombres del pasado, con los hombres del pasado. Los troncos añosos y carcomidos produjeron ya sus flores de aroma deleterio, venenoso, ¿no? De aroma deleterio, y sus frutas de sabor amargo. Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas y frutas nuevas, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Pero que el contexto de la revancha, mucho cuidado, mucho cuidado. Y bien, Eduardo Galeano, el uruguayo, el gran Eduardo Galeano, Condori mide el tiempo en panes, y dice así: trabaja de mula, al canto del gallo ya le echan a la espalda la primera carga, en el mercado o la estación, y hasta la noche anda por las calles del Cusco acarreando lo que venga a cambio de las monedas que quieran tirarle. Aplastado bajo el peso de los bultos y los años, ropa en hilachas, hombre en hilachas, Gregorio Condori trabaja y recuerda mientras la espalda y la memoria aguanten su jodida carga. Desde que tuvo los huesos duros, fue pastor y peregrino, labrador y soldado. En Urcos estuvo preso 9 meses por aceptar convite de un caldito de vaca robada. En Sicuani vio un tren por primera vez, culebra negra que echaba fuego por la cabeza, y años después cayó de rodillas cuando un avión atravesó el cielo como cóndor, anunciando a gritos roncos el fin del mundo. Condori recuerda en panes la historia del Perú, cuando 5 grandes panes de puro trigo costaban $1 y 3 panes medio real, Odría le quitó la presidencia a Bustamante. Y vino otro que le arrebató el poder a Odría, y otro al otro, y otro. Por fin Velasco echó a Belaúnde. ¿Y ahora quién echará a Velasco? Condori ha oído que Velasco está a favor de los pobres. Eduardo Galeano, en Memoria del Juego, el siglo del viento. Hablando de Perú, ¿no? Qué gracioso. Ya se me fue, ¿no? ¿Ya no tengo más tiempo? Me dicen que ya no. Qué pena, qué pena. Iba a leer un texto mío, pero la productora me dice que no. Así que los dejo. Muchísimas gracias por todo y hasta el próximo lunes.